En toda la Biblia existe un libro que desconcierta a estudiosos, creyentes y escépticos por igual. Un libro que se atreve a enfrentar la pregunta más dolorosa de la humanidad. Si Dios es tan bueno, ¿por qué sufren los inocentes? ¿Cómo explica Dios el cáncer infantil? ¿La hambruna masiva? ¿El dolor específico que tú mismo estás viviendo ahora? El libro de Job promete una respuesta. Pero lo sorprendente es que la mayoría de las personas malinterpretan lo que Dios realmente dice al final. Para entenderlo, debemos recorrer su historia desde el principio. Job, el hombre más próspero y piadoso. El relato comienza presentándonos a un hombre llamado Job. Un hombre extraordinariamente rico. 500 yuntas de bueyes. 7,000 ovejas. 3,000 camellos. Una familia grande, unida y feliz. Job vivía como un rey. Pero más impresionante que su riqueza era su devoción a Dios. Ofrecía sacrificios por cada uno de sus 10 hijos, incluso por pecados que quizá hubieran pensado. Job sabía que Dios veía más allá de las acciones, veía el corazón. Pero Job ignoraba que otro ser también lo estaba observando. La escena celestial. La Biblia describe un momento misterioso. Los hijos de Dios, seres espirituales, se presentaron ante el Señor. Entre ellos había uno llamado a Satán, el acusador. No es necesariamente el Satanás del Nuevo Testamento, sino un espíritu cuyo rol era acusar, investigar, señalar fallas. En el mundo antiguo, incluso los reyes de Asiria y Persia tenían agentes secretos dedicados a esta tarea: viajar, observar, recopilar información y presentar acusaciones. Este acusador vio algo en Job, y lanzó una sospecha. La acusación. Job solo te sirve porque lo has bendecido. Quítale todo, y te maldecirá en tu propia cara. Dios permitió la prueba. Y en cuestión de minutos, la vida de Job se derrumbó. La caída. Enemigos atacaron y robaron sus bueyes y camellos. Un fuego misterioso cayó del cielo y consumió sus ovejas. Un viento devastador derribó la casa donde estaban sus hijos. Y murieron todos. Pero Job, en lugar de maldecir, cayó al suelo y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. El acusador no quedó satisfecho. Dios permitió una segunda prueba. Job fue cubierto de una enfermedad repugnante, llena de llagas y dolor. El montón de cenizas. Job se sentó en el montón de cenizas, un lugar donde se quemaban desechos y excremento animal. Allí, con un pedazo de cerámica rota, raspaba su piel enferma. Era una imagen de absoluta desesperación. Su esposa, incapaz de soportar el dolor, le dijo: maldice a Dios y muérete. Pero Job no lo hizo. Los amigos llegan. 3 amigos viajaron desde lejos para acompañarlo. Durante 7 días guardaron silencio. Hasta que Job habló. No maldijo a Dios. Maldijo el día en que nació. Y mencionó a una criatura temida por todas las culturas antiguas. Leviatán. El significado de Leviatán. Arqueólogos encontraron en Nippur un cuenco de encantamientos usado por israelitas cautivos en Babilonia. En él había un conjuro que decía: te conjuro con el hechizo del mar. Y con el conjuro de Leviatán, el dragón marino. Job estaba diciendo: hubiera preferido que Leviatán me destruyera al nacer, antes que vivir este dolor. Los amigos hablan. Y hieren. Elifaz. Habló de leones poderosos cuya fuerza se quiebra y mueren de hambre. Job entendió el mensaje. Elifaz insinuaba que su familia era como esos leones. Poderosa, pero malvada. Bildad. Habló de juncos que no pueden crecer sin agua. Luego dijo que esos juncos representan al hipócrita que olvida a Dios. Estaba llamando a Job falso. Zofar. El más duro. Dijo que Job era un hombre codicioso que tragó riquezas hasta que Dios lo obligó a vomitarlas. Los 3 compartían la misma teología antigua.
El sufrimiento es proporcional al pecado. Si sufres mucho, pecaste mucho. Pero Job era inocente. Job se queja contra Dios. En su dolor, Job dijo cosas terribles. Dios se burla del sufrimiento de los inocentes. Dios permite que los malvados gobiernen. Dios es injusto. Y aún así, Dios no lo castigó. El discurso de Eliú. Un joven llamado Eliú intervino. Reprendió a los amigos por hablar sin pruebas. Reprendió a Job por desconfiar de Dios. Propuso una idea nueva. A veces Dios usa el sufrimiento para preparar, no para castigar. Mientras hablaba, una tormenta comenzó a formarse. Dios habla. Desde la tormenta, Dios dijo: prepárate como un hombre. Yo te preguntaré, y tú me responderás. Y así comenzó la respuesta más malentendida de toda la Biblia. La respuesta de Dios comienza. La tormenta ruge. El cielo se oscurece. El viento se arremolina como si la creación misma contuviera el aliento. Y desde ese torbellino, Dios habla. Prepárate como un hombre. Yo te cuestionaré, y tú me responderás. Job, debilitado, cubierto de llagas, sentado en cenizas, escucha la voz del Creador del universo. La voz que formó galaxias. La voz que separó la luz de las tinieblas. Y Dios comienza con una serie de preguntas que, a primera vista, parecen desconectadas. Pero que en realidad forman una respuesta devastadora, profunda y brillante. Dios y los cimientos del universo. Dios pregunta: ¿dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Quién determinó sus medidas? ¿Quién la colocó en el lugar exacto donde debía estar? Una pregunta que parece simple, pero que encierra un misterio cósmico. Si la Tierra estuviera apenas un poco más lejos del Sol, sería un desierto helado. Si estuviera un poco más cerca, sería un infierno abrasador. ¿Podría Job haber decidido la posición exacta donde debía colocarse el planeta para sostener la vida? La respuesta es obvia. Pero Dios no espera que Job responda. Lo está llevando a una revelación. El poder sobre el mar. Dios continúa. ¿Quién encerró con puertas al mar? ¿Quién le dijo: hasta aquí llegarás, pero no más allá? El mar, símbolo de caos en el mundo antiguo, obedece límites invisibles. Límites que Job jamás podría controlar. La luz, la oscuridad y la muerte. Dios pregunta: ¿has ordenado tú alguna vez a la mañana que aparezca? ¿Sabes qué ocurre después de la muerte? Cada religión tiene teorías. La Biblia ofrece vislumbres. Pero solo Dios conoce la eternidad en su totalidad. Job no puede responder. Nadie puede. El clima, las estrellas, las nubes. Dios continúa. ¿Puedes tú controlar la lluvia? ¿Puedes guiar las constelaciones? ¿Puedes enviar relámpagos? Job, que había acusado a Dios de desordenar el universo, ahora escucha cómo Dios le muestra que él sostiene cada detalle. La analogía del padre y los hijos. El narrador reflexiona. Como un padre que toma decisiones que sus hijos pequeños no pueden comprender. Dios le muestra a Job que hay cosas que simplemente están más allá de su entendimiento. No porque Dios sea cruel, sino porque Job no es Dios. El tour por la vida salvaje. Pero Dios no ha terminado. Ahora lo lleva a un recorrido por el reino animal. Un recorrido que parece sacado de un episodio de Planet Earth. Pero con un propósito mucho más profundo. Dios pregunta: ¿puedes cazar para los leones? ¿Sabes cuándo da a luz la cierva? ¿Comprendes la vida del asno salvaje? ¿Has visto la fuerza del buey salvaje? ¿Entiendes por qué el avestruz abandona sus huevos? ¿Has contemplado el poder del caballo? ¿Has observado al águila elevarse hacia su nido en lo alto? A primera vista, parece una desviación. Pero no lo es. Dios está mostrando que ve todo. Cada criatura. Cada nacimiento. Cada necesidad. Cada rincón del mundo.
Si Dios cuida de todo eso, ¿cómo no cuidaría de Job? Jesús lo resumiría siglos después. Ni un solo gorrión cae a tierra sin que el Padre lo sepa. Y ustedes valen más que muchos gorriones. Job se rinde. Abrumado, Job responde: soy insignificante. No tengo nada que decir. Me taparé la boca. Pero Dios aún no ha terminado. La pregunta central. Dios pregunta: ¿vas a desacreditar mi justicia para justificarte a ti mismo? Job había insinuado que Dios era injusto. Ahora Dios lo confronta directamente. Pero en lugar de destruirlo, Dios hace algo inesperado. Le presenta dos criaturas misteriosas. El Behemoth. Dios describe al Behemoth. Come hierba como un buey. Tiene un cuerpo poderoso. Sus huesos son como bronce. Sus costillas como barras de hierro. Su cola es como un cedro, enorme y fuerte. Algunos dicen que es un hipopótamo. Pero nadie describiría la cola de un hipopótamo como un árbol gigante. Otros sugieren un dinosaurio. Sea lo que sea, es una criatura que ningún humano podría dominar. Pero no es nada comparado con lo que viene. El Leviatán, el caos hecho criatura. Dios dedica un capítulo entero a describirlo. El Leviatán tiene dientes terribles. Escamas impenetrables. Armadura que ningún arma humana puede atravesar. Nada con velocidad y poder. Exhala fuego. Humo sale de sus narices. Es rey sobre todo lo orgulloso. Dios dice: pon tu mano sobre él. Recuerda la batalla. Y no lo harás de nuevo. En todas las culturas antiguas, Leviatán representaba el caos incontrolable de la vida. El caos que destruye. El caos que llega sin aviso. El caos que Job estaba viviendo. Dios le está diciendo: tú no puedes controlar el caos. Yo sí. La revelación final de Job. Job cae de rodillas y dice: de oídas te conocía. Pero ahora mis ojos te han visto. Me arrepiento en polvo y ceniza. No recibió una explicación. Recibió una revelación. Dios restaura a Job. Dios reprende a los amigos por hablar mal de él. Restituye todo lo que Job perdió. Y lo bendice aún más que antes. Pero la historia no termina ahí. El paralelo con Jesús. El narrador revela algo profundo. Hay otro personaje en la Biblia que refleja la historia de Job. Un hombre llamado varón de dolores, experimentado en quebranto. Como Job. Fue probado por Satanás. Fue despojado de todo. Fue abandonado por sus amigos. Sufrió injustamente. Pero a diferencia de Job, él era Dios. Y en la cruz enfrentó al verdadero Leviatán. El caos, el pecado, la muerte. Y lo venció. La respuesta a la pregunta: ¿por qué sufren los inocentes? No lo entendemos completamente. Pero sí sabemos esto. Dios no observa el sufrimiento desde lejos. Dios entró en él. Lo vivió. Lo venció. Y un día, según su promesa, no habrá más dolor, ni lágrimas, ni caos. Hasta entonces, caminamos por fe.